Sí, yo creo que hay varios momentos críticos en el proceso de integración europea. El primero y el que rompió realmente con la idea de una Europa cada vez más integrada fue indudablemente la expansión hacia el este, que fue de interés casi exclusivamente alemán. Francia estaba en contra y de hecho en Francia y en Holanda, como se sabe, se votó en contra de la Constitución Europea, de ese proyecto que hubo de una integración más cerrada entre los 15 países que entonces formaban parte de la Unión. Al frustrarse ese proyecto, que se vio trasladado después en el Tratado de Maastricht, lo que se produjo fue la necesidad de integrar a países que estaban claramente por debajo del nivel medio del resto de la Unión Europea, con lo que eso significó de migraciones internas dentro de la Unión, en particular de los dos países más pobres, que eran Rumanía y Bulgaria, que han generado diferentes distorsiones dentro del mercado laboral de muchos países europeos. En Francia se resumió con el fontanero polaco, ¿no? Quien hace las reparaciones es un polaco, ¿no? En cualquier casa, y entonces los franceses que se dedicaban antes a esos menesteres pues ya no tienen posibilidad de competir con ellos, ¿no? Pero con la crisis mundial del 2008 lo que se produjo fue otra brecha, otra fractura muy clara dentro de la Unión Monetaria Europea, que es entre los países deudores y los países acreedores, que es entre Centro y Norte de Europa y el Sur de Europa, que es la famosa crisis griega, por llamarlo o ponerle nombre, ¿no? Y la crisis esta es una crisis derivada fundamentalmente de las diferencias entre las economías del Sur y del Centro y el Norte, que permitieron a los países del Sur endeudarse de forma muy barata por el mero hecho de estar en el euro. Con lo cual en España, por ejemplo, dio lugar, y en Irlanda, a una burbuja inmobiliaria espectacular. O sea que los bancos españoles tomaban prestado a un tipo de interés prácticamente ridículo, que es el que hubiera pagado Alemania, por ejemplo, ¿no? Podíamos tomar dinero prestado al mismo interés que Alemania, y entonces ellos a su vez prestaban a los ciudadanos españoles para que pudieran comprarse sus casas, ¿no? Entonces se creó una enorme burbuja inmobiliaria que estalló en el momento en que hubo el Big Crunch, ¿no? Cuando de repente todo el crédito mundial se redujo, los bancos ya no podían endeudarse en el mercado internacional financiero, y por tanto entonces empezó ahí a producirse una asimetría clarísima, cada vez mayor, entre países de altos niveles de deuda y países, diríamos, que eran los titulares de esa deuda a través de su propia banca. El caso más dramático fue el de Grecia, pero también el de Irlanda en su momento fue muy difícil, y el propio de España, ¿no? España-Portugal. Italia se salvó un poco por los pelos, pero los problemas de Italia siguen sin resolver, ¿no? O sea y se fueron rescatados todos los países salvo España, y a España se le rescató el sector bancario, que fue el que sufrió realmente como consecuencia de esa crisis. Entonces, bueno, volvieron viejos prejuicios, ¿no? Los del sur gastan pero no trabajan, los del norte ahorramos y trabajamos para que los del sur vivan mejor. Entonces ahí poco a poco pues se generaron disonancias dentro de la Unión Europea. En medio de este problema pues empezó a expandirse una visión mucho más populista. Hay que tener en cuenta que Europa acoge una enorme cantidad de inmigrantes, fundamentalmente de origen islámico. Todo esto se une a una quiebra, en cierto modo, de la cohesión interna de los países europeos con las minorías islámicas, que genera una reacción hacia la derecha, sobre todo por parte de partidos populistas. El Brexit solo se puede explicar así, ¿no? Es decir, nosotros queremos tener control de nuestro propio mercado laboral, y entonces, bueno, esa idea europea de la que ellos participaron, a la que estaban obligados realmente, que es la libre comunicación no solamente de bienes, ¿no? Sino también de personas, querían restringir el ámbito de las personas. O sea, queremos que el Reino Unido pueda volver a las fronteras y evitar que los rumanos, por ejemplo, les invadan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues volver a la vieja gloria, que fue un movimiento también de tipo nacionalista. Y entonces Europa pues ahora mismo se enfrenta a la situación de que todavía no ha resuelto el problema del este europeo, cuyas economías siguen claramente por debajo del resto, pero
muchos de estos países están gobernados ahora por gobiernos populistas que no respetan algunas de las premisas básicas de lo que es la democracia europea. Por ejemplo, restricciones de la independencia del Poder Judicial en Polonia y en Hungría, con amenaza de que sea todo el grupo de Visegrado, o sea que también Eslovaquia y Chequia, pues acaben incorporando ese tipo de gobiernos. En vista de lo cual, pues bueno, yo creo que el Brexit está forzando a Europa a reforzarse, pero todavía no ha resuelto el problema con el este. Y bueno, el tema griego todavía está sin resolver, pero bueno, gracias a Dios en el sur, por lo menos en la península ibérica y en Italia, pues está empezando ya el crecimiento económico, con lo cual es una manera, digamos, de eludir gran parte de las deudas que veníamos teniendo que satisfacer en los últimos años. No, debe ser de carácter puramente político, ¿no? La Unión Europea tiene el mismo síndrome, y lo estamos viendo en el resurgir de los populismos de derechas, tiene el mismo síndrome que tiene Estados Unidos de Trump, ¿no? La vuelta al Estado, la vuelta a las fronteras, es una amenaza que está ahí, ya nos sentimos inseguros. Lo que pasa es que la globalización en Europa es tremendamente positiva porque la mayoría de los países europeos son países exportadores y se beneficia enormemente de la globalización. Pero la globalización tiene también otro efecto que se manifiesta en el traslado de poblaciones, de inmigrantes, que vienen de otros lugares del mundo, que cuando se mezcla con el problema de la inseguridad derivada del terrorismo islamista, lo vimos en Francia, en Bélgica, fundamentalmente, recientemente en Barcelona, en Alemania hubo también algunos ataques, recordemos lo de Berlín y algún otro aislado. Entonces ahí hay un cierto malestar, porque se acepta la parte buena de la globalización, que vendemos con mucha facilidad fuera y dentro del mercado europeo, pero por otra parte no se está dispuesto a sacrificar pues una cierta homogeneidad étnica y cultural dentro de los países, y se ve con malos ojos sobre todo la aparición de núcleos islámicos que generan sociedades paralelas dentro de los países europeos. No tiene más que pasearse por París para darse cuenta que determinadas líneas de metro conducen a barrios, ¿no?, en la periferia habitados exclusivamente por personas de origen, que son franceses, pero de origen magrebí, ¿no? Y entonces, bueno, no ha habido posibilidad de integración real de estas minorías, y por tanto ahí esto es lo que está explotando, yo creo, la extrema derecha. Le Pen es el caso paradigmático, la extrema derecha europea, para buscar rehacer Europa, volviendo otra vez a las fronteras y buscando, sí, mucha cooperación económica, pero atención, sin movimiento de personas. Este es el tema. Movimiento de bienes, sí, movimientos de capitales también, pero atención, no de personas. Yo creo que la causa última de todo lo que nos pasa, por utilizar ahí la terminología esta de Ortega, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? O sea, es decir, y eso es lo que nos pasa, ¿no? Que no saber lo que nos pasa. Este juego de palabras que utiliza Ortega así con mucha agilidad es lo que está ocurriendo ahora mismo, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces lo que apreciamos es que hay un cierre culturalista en la mayoría de los grandes estados, la India, por ejemplo, con Modi, en la Rusia de Putin, volver otra vez a las raíces culturales rusas, hindús, en Estados Unidos otra vez la mayoría blanca, ¿no?, se siente amenazada por otras minorías, pero no hay ningún interés en desvincularse de las lógicas de la economía global, sobre todo la economía financiera global. Es decir, India es consciente de que ha creado, o China, una enorme clase media gracias precisamente a la globalización, porque le han venido bien las reglas de la globalización, pero nosotros, en determinados países europeos, eso se manifiesta de otra manera, ¿no? Se manifiesta de digamos, una cierta desconfianza hacia una excesiva apertura cultural hacia otros que no acaban de integrarse con la facilidad que podíamos presumir que iban a integrarse, ¿no? Yo creo que el debate más interesante que yo he visto, teórica y prácticamente, fue en Holanda. Hay que pensar cuando mataron al cineasta Van Gogh, como se pronuncian. Claro, el asesino de este cineasta, que era muy contestatario, muy antiislamista,
era una persona que había nacido en Holanda, de segunda generación, y había acabado la escuela secundaria holandesa. O sea que no era alguien recién llegado, un fanático yihadista, sino que era un holandés. Entonces, claro, eso generó un debate de crisis interna dentro del país. Bueno, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿por qué alguien que prácticamente no sabe hablar ya marroquí, ¿no? De origen marroquí, no habla árabe ya, casi, salvo en su casa, de forma muy deficitaria, que habla holandés como cualquier holandés, se ha educado en nuestra escuela, puede seguir vinculado, diríamos, a todo el imaginario, ¿no? Del que vienen sus antepasados, que se encontraron en Holanda, y por qué hemos sido incapaces de poder integrarlos, ¿no? Y ese tipo de debate es un debate que está muy presente en todos los países europeos. En los países del sur quizá menos, en España menos, porque quizá tenemos menos inmigración musulmana. Es fundamentalmente de América Latina y de Rumanía, que son países más próximos. Hay como 1.200.000 magrebíes, pero la mayoría son de Marruecos, y Marruecos tiene, digamos, peculiaridades. No es lo mismo que de Pakistán, ¿no? O de otras zonas de Medio Oriente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el problema es el ver hasta qué punto también algunos sectores sufren como consecuencia de la integración europea. Hay que pensar que en Europa no hay países ganadores y países perdedores, son núcleos, nódulos, por decirlo así, dentro de Europa, que son los ganadores que establecen sus redes económicas con otros nódulos dentro de la propia Europa. Por ejemplo, en el este de Alemania, la antigua DDR, pues uno de los perdedores de la integración europea, porque se beneficia fundamentalmente de lo que le aporta la Alemania occidental, ¿no? Pero claro, todo el núcleo de Stuttgart, Múnich, Hamburgo, que son las zonas prósperas de Alemania, están perfectamente conectados con Londres, París, norte de Italia, País Vasco, Lyon, ¿no? Por supuesto el Benelux. Entonces, en todos los países europeos hay regiones que se ven claramente beneficiadas por la integración y otras que se ven mucho menos beneficiadas por la integración. Y en el ámbito rural, digamos, esa percepción de que pueden no ser suficientemente competitivos se superpone a otra realidad cotidiana, que es que ya si uno vive en un pueblo en Alemania, o en un pueblo en España, o en un pueblo en Holanda, de repente se da cuenta de que ya habitan en ese mismo pueblo personas que provienen de culturas diferentes y por tanto ya no es tu casa. Tú caminas por las calles y ves gente extraña, ¿no? Y hace falta mucho coraje y sobre todo un sentido de lo cívico público y de un cambio en cuáles son los fundamentos de nuestra identidad, que ya no puede basarse exclusivamente ni siquiera en la lengua, ¿no? Hombre, Cataluña es de las regiones más ricas de España. O sea, después del País Vasco, Navarra y Madrid es la más rica. Tradicionalmente ha sido todavía más rica en términos comparados con otras regiones españolas. Y bueno, ahí se acumulan todo un conjunto de factores que van desde bueno, el sentimiento de haber sido preteridos, ¿no?, en la distribución de recursos financieros, porque Cataluña contribuye considerablemente al desarrollo de regiones españolas, precisamente porque existe un sistema proporcional donde, bueno, Madrid entrega más, diríamos, a otras regiones proporcionalmente que Cataluña también, pero bueno, digamos, no hay una diferencia cultural, ¿no? Que aquí estamos hablando del narcisismo de la pequeña diferencia que dice Freud, ¿no? O sea, que la diferencia es mínima. O sea, uno va de Madrid a Barcelona y bueno, sí ve que los lectores están en catalán y que la gente habla en catalán, pero realmente uno está dentro de la misma cultura. O sea, no se puede decir que sea otra cultura. Pero ahí se mezclan otros elementos que me parecen muy interesantes, como por ejemplo, no sé, en una situación como la que vivimos ahora mismo en Europa, donde aquello que se nos escapa es la idea del futuro. O sea, somos sociedades defensivas, que el futuro nos da miedo, porque seguimos siendo los privilegiados del mundo y tenemos la sensación de que eso lo vamos a perder. Hoy los alemanes pueden vender sus BMWs o Mercedes, pero igual dentro de 20 años los chinos los hacen por un tercio del precio exactamente iguales. O sea, los coreanos están ya a punto y los japoneses ya lo han hecho. Es decir, que esto se nos va a acabar
esa sensación un poco de que el futuro ha colapsado sobre el presente y que por tanto somos sociedades defensivas. Y entonces, bueno, digamos la independencia, la creación de un nuevo Estado es algo así como la posibilidad de apretar un botón de reset, ¿no?, de una sociedad entera donde todo es posible. Y entonces cualquier grupo social puede pensar que sus sueños se realizan en ese nuevo Estado, ¿no? O sea, es como... Hannah Arendt lo analiza muy bien, ¿no?, cuando habla de los procesos revolucionarios como la fascinación por el nuevo comienzo, ¿no? Pues eso, el reset. O sea que vamos a entrar en una nueva sociedad donde todo se va a hacer realidad. Claro, en Cataluña pues eso se manifiesta en que, bueno, los sectores de izquierda piensan que va a ser una república de democracia popular, las feministas que se va a acabar con el patriarcado, las élites, digamos, burguesas que en vez de tener cargos provincianos van a tener una embajada en Roma, en París o Naciones Unidas, ¿no?, o Washington. Entonces, claro, cada uno puede hacer una lectura de ese nuevo Estado donde encaja dentro del sueño de la frustración que está sufriendo, ¿no? No hay que perder de vista que el gran aumento del independentismo en Cataluña coincide con la crisis económica. Entonces, si nos escapamos de un barco que se hunde llamado España porque tenemos un bote, lo tiramos al mar, nosotros llegaremos a tierra, mientras sigamos en ese buque, acabaremos yendo al fondo, ¿no? Ese contexto de la crisis me parece que es fundamental para entender el salto hacia algo que en Cataluña era totalmente minoritario en el año 2000, por ejemplo, y que ahora, sin embargo, pues casi llega a la mitad de la población, ¿no? Eso, que es un poco lo que ocurre también con el Brexit, ¿no? O sea, si nos escapamos de Europa, igual volvemos a la vieja Inglaterra, ¿no? Y esa falacia que es el bring back control, ¿no? Recuperemos el control, como estamos viendo en las negociaciones del Brexit, lejos de recuperar el control, uno lo pierde, ¿eh? Porque claro, uno en la medida en que decide sobre las interdependencias mutuas participa del control de esas interdependencias. Cuando se va ya deja de tener algo que decir a ese respecto, ¿no? Entonces el Reino Unido se va a ver afectado por las políticas europeas sin poder decidir esas políticas europeas, ¿no? Y se están empezando a dar cuenta ahora, cuando ya quizás sea demasiado tarde o tienen que revertir completamente todo el proceso. Y yo creo que es lo que ocurrirá en Cataluña, o sea, la interdependencia además es familiar. O sea, el problema es que se está dividiendo la sociedad de una manera verdaderamente espectacular, pero lo que sí llama la atención es que las regiones que se quieren ir son las ricas, no son las pobres. Lo vimos en la revuelta padana, que era una revuelta también fiscal, de no seguir financiando al sur de Italia. Ahora Véneto y Padania quieren votar sus estatutos de autonomía también dentro de Italia. No la independencia como en Cataluña, pero sí una autonomía que está muy por debajo de la que de hecho goza Cataluña dentro de España. O sea que hay una predisposición a ver, bueno, pues si nosotros caminamos solos, tenemos más posibilidades de llegar a la meta que no si tenemos que llevar el rastre de los más pobres. Y yo creo que ese es muy mal horizonte para Europa, porque Europa se construye sobre la idea del estado de bienestar y la idea de la solidaridad, ¿no? Y si hay algo en lo que Europa ha sido espectacularmente eficaz, ha sido en la redistribución de recursos de los países más ricos a los menos ricos, ¿no? Eso es innegable, eso lo reconoce todo el mundo. Ahora menos porque ya son cada vez es mayor el número de pobres, ¿no? Y por tanto te dan menos dinero para repartir. Pero en su momento realmente Europa consiguió disminuir claramente todas las diferencias de renta entre los países que se iban integrando a lo largo de los años. El problema de Cataluña es primero que no hay una Cataluña, hay muchas Cataluñas, Cataluña es plural también, como toda España. O sea, que una mitad de la población no se quiere ir de España, entonces, bueno, ¿qué haces con esa mitad? No la puedes abandonar. Eso es evidente, y además ya se ha manifestado en la calle también. Está el problema de que España no puede dar un incentivo a Cataluña para que se vaya y permanezca en la Unión Europea, sino que tiene que intentar evitar que se vaya, y para eso el incentivo es, bueno, si te vas con todas las consecuencias. Es decir, te vas fuera de la Unión Europea, el Barcelona sale de la Liga Española y así sucesivamente, ¿no? Que eso sí que son palabras mayores, ¿no?
Es decir, hay costes asociados, digamos, a este tipo de movimientos. Lo estamos viendo ahora con la salida de la sede de las empresas, de Cataluña, etcétera. O sea, la incertidumbre nunca es buena. Pero por otra parte tampoco es mucho el espacio que tenemos para que Cataluña goce de mayor autogobierno, ¿no? Porque ya de hecho tiene prácticamente todo el autogobierno. Una de las cosas que fue sorprendentes con este verano como consecuencia de los atentados, estos de las Ramblas de Barcelona, fue que el presidente Puigdemont dijo: hemos demostrado al mundo que Cataluña funciona como un Estado independiente. Por tanto, convirtámonos en un Estado independiente. Claro, uno puede dar la vuelta completamente al argumento y dice: bueno, pero ¿para qué queréis ser Estado independiente si ya de hecho tenéis las competencias de un Estado independiente? ¿Para qué dividir la sociedad, ¿no? De esa manera genera una fractura interna espectacular que ya es insoportable, ¿no? en muchos ámbitos. O sea, ¿por qué no aprovechar que ya tenéis esa capacidad de autogobierno para realizaros mejor dentro de ese autogobierno, sin acabar de desvincularos, sino buscar el máximo, que en el fondo al final acaba teniendo más perjuicios, ¿no? Porque en última instancia, bueno, llevamos 500 años juntos. Creo que hay pocos países que pueden decir que llevan tanto tiempo juntos y por tanto que no tienen un pariente catalán, es posible, ¿no? Que no tiene amigos catalanes, es imposible. Entonces, digamos que ahora ya se empieza a ver en el interior de las familias incluso fracturas muy dolorosas por cuestiones políticas, como no se habían visto en España desde la época del terrorismo vasco. El País Vasco también sufrieron un tipo de división de la sociedad también que afectaba incluso a grupos de amigos, a familiares, y eso es muy negativo. Pero yo lo que pasa es que no veo ahora mismo incentivos por parte de ninguna de las dos partes, ¿no? Para realmente intentar buscar algún tipo de negociación que pueda satisfacer ambas, ¿no? El independentismo lo plantea todo en términos binarios, sí o no, cuando el auténtico derecho a decidir es un derecho a decidir entre varias opciones, o sea, que te den un menú, cuanto más amplio te den el menú mejor, ¿no? O sea, pero lo que no va a resolver el problema indudablemente es si España se convierte en un Estado federal auténtico, porque eso lo único que cambiaría sería que tendríamos una cámara alta, ¿no? Que nuestro Senado sería representativo de las diferentes autonomías, pero a lo que aspira Cataluña es a un estatus simbólicamente diferenciado respecto al resto, como tiene en gran medida el País Vasco, como consecuencia de su régimen fiscal independiente. O sea que el País Vasco no contribuye, digamos, a los gastos, digamos, a la redistribución de la renta nacional. No, el País Vasco es el 6% del Producto Interior Bruto, Cataluña es casi el 20%, o sea, la diferencia, o sea, ¿cómo podemos pagar la sanidad o la educación en Andalucía si las regiones más ricas no quieren redistribuir, digamos, su diferencia con respecto a los más pobres? Y ahí es donde está el problema. Es un problema que tiene que ver con cuestiones identitarias y, como decía Alfred Hirschman, el problema es que son conflictos indivisibles, ¿no? Cuando el problema sobre dinero sí a un acuerdo rápido, cuando el problema tiene que ver con el ser o no ser algo, esos problemas pues son prácticamente muy difíciles de solución, ¿no? Lo vemos con debates sobre el aborto, debates sobre, digamos, cuestiones donde uno se implica con su ser, son metafísicos, ¿no? Y entonces uno no puede renunciar no puede poner en cuestión esa visión que tiene de lo que considera que es, ¿no? Pero bueno, la sociedad catalana hoy por hoy es una sociedad abierta. Yo creo que ha sufrido un proceso también, un proceso de que se le ha generado esa utopía, ¿no? Y yo creo que la gente lo que hace falta ahora es que rebajemos un poco el nivel de tensión, que hoy por hoy no lo veo factible a corto plazo, y busquemos mecanismos a través de los cuales podamos llegar a una situación satisfactoria para ambas partes. Bueno, la política es clave porque este es un problema político. El problema del gobierno español, y ahí el gobierno de Rajoy es muy responsable de lo que está ocurriendo en ese sentido, es que ha confiado todo a un problema de legalidad constitucional, ¿no? O sea, como la ley estaba de su parte, no se sintió obligado a tener que actuar políticamente. Cataluña venía avisando desde
hace por lo menos 7 años de que esta situación iba a acabar produciéndose. El Partido Popular no ha hecho nada por intentar evitarlo. Simplemente se ha respaldado la ley me da la razón, que por otra parte es verdad. O se cambia la Constitución española, o no puede haber un referéndum de esas características, ni puede haber una independencia de una parte del territorio nacional respecto del resto, y por tanto quien quiera que esté al mando del Estado tiene que evitarlo, ¿no? Pero bueno, la política existe para cambiar la ley, esas cosas, y sobre todo la política existe para resolver este tipo de problemas. Si los problemas políticos los resuelven los juristas, pues entonces al final nunca resolveremos ninguno de ellos, estoy convencido. Yo creo que ahí lo que necesitamos es políticos y no juristas para resolver problemas de este calado, y este es un calado muy importante. No soy optimista respecto de ninguno de los escenarios, ni el español, ni el europeo, ni el internacional, ¿no? Mañana Donald Trump puede darnos una sorpresa muy desagradable a todos, ¿no? Depende de cómo se levante. Y luego, bueno, pues no hemos resuelto una gestión política de las nuevas dinámicas, no vamos hacia una sociedad global en sentido político, digamos, siguen aumentando las desigualdades, no se ha hecho nada por evitar las causas que provocaron la crisis económica del 2008, estamos dentro de las mismas lógicas, no ha sido posible establecer las reformas suficientes como para resolver los problemas ya, de toda la vida, de toda mi vida, ¿no? Que es el Oriente Próximo, pero ahora hay problemas añadidos a los problemas ya conocidos, como puede ser esa especie de guerra civil latente entre chiitas y sunitas, a ver cómo acaba el conflicto entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Por ir a temas ya de geopolítica pura, conflicto entre Japón y China respecto al mar de China y la protección que busca para la salida de sus exportaciones. Los problemas se acumulan y luego lo que vamos viendo es que a medida que aumentan los problemas disminuyen también los recursos políticos para resolverlos, ¿no? Con un presidente en la Casa Blanca que renuncia a intentar regular la globalización, sino que se defiende frente a ella, cerrándose, bueno, son los mexicanos lo saben mejor que nadie, ¿no? Cerrándose dentro de su propio muro, pues qué expectativa podemos tener, ¿no? Y esto yo creo que se percibe también muy particularmente dentro de la cultura occidental. La cultura occidental siempre tuvo el sueño de que al final todas las demás culturas acabarían convergiendo sobre sus principios, porque pensábamos que eran los principios, ¿no? Era lo racional, el creer en los derechos humanos, el creer en la democracia, y nos damos cuenta de repente que, bueno, que somos una cultura más. Demográficamente el peso de Europa en el mundo es ridículo, somos el 7% de la población mundial, la demografía es la que acaba decidiendo el destino de los pueblos. Por tanto hay, digamos, una sintomatología de crisis de Occidente, que es de lo que se aprovechan los populismos. Por otra parte, lo que pasa es que en vez de defender la cultura occidental y sus principios, lo que defienden es lo pequeño, ¿no? Lo nuclear, ¿no? Su propia patria chica, ¿eh? Y yo creo que ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas. Digamos que los problemas de futuro es que no tenemos un proyecto para el futuro, ¿no? Sino que nos defendemos frente a él. Y yo creo que la única manera de superar los proyectos de futuro es simplemente teniendo un programa de futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, América Latina está mucho más preparada que Europa y que los propios Estados Unidos. Los Estados Unidos, bueno, es un país muy dinámico y puede cambiar en cualquier momento. Pero América Latina sí cree en el futuro y además lo ha visto, que si realmente se pone trata de ganar el futuro, lo consigue. Y Europa, que por otra parte, a mi juicio, es el lugar más privilegiado del mundo, ¿no? Donde todo el mundo querría además se ve, ¿no? Vivir si tuviera la ocasión. Sin embargo, andamos deprimidos, ¿no? Porque pensamos que, bueno, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? ¿No? ¿Van a tener empleo nuestros hijos? ¿Seremos competitivos dentro de 20 años? Entonces estamos ahí como una especie de complejo extraño que seguramente tiene mucho que ver con que ya casi no tenemos juventud y que somos sociedades tremendamente envejecidas, ¿no? Y yo creo que por eso Europa lo que tiene que hacer es justo lo contrario de lo que nos dicen los populistas, abrirse al mundo, abrir las fronteras, recibir savia nueva y reinventarse, ¿no? Mientras sigamos con el único punto de referencia que es el pasado inmediato, ¿no?
30 años gloriosos del estado de bienestar y lo bien que se vivía entonces, pues yo creo que tenemos todo perdido. Yo creo que tenemos que conquistar el futuro y eso es lo que realmente no estamos haciendo. Sí, yo creo que el ser humano no puede vivir sin soñar, ¿no? Eso lo vemos en nuestra propia biografía, ¿no? Si uno no tiene un objetivo soñado, ¿no? Al que uno sabe que nunca puede acceder, pero bueno, al que se puede llegar a aproximar, pues digamos, no podemos desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Lo mismo ocurre con las sociedades. Las sociedades tienen que tener algún objetivo, ¿no? O sea, el ser humano necesita ponerse objetivos, aunque luego después no los cumpla, ¿no? Y realmente nuestro problema es que hemos acabado con las utopías, hemos acabado convirtiendo la política en ausente de visiones, una política muy tecnocrática, una política muy despolitizada, que cuando se politiza de forma nefasta, porque es la politización errónea, que es la populista, que es acudir a las emociones, acudir al amigo-enemigo, acudir a las dicotomías, a lo binario, ellos, nosotros, de arriba, los de abajo. Y yo creo que tenemos que hacer es, bueno, pues volver otra vez a la utopía que yo creo que es la que define el mundo occidental, que es la utopía de la Ilustración, que sea la razón bien reforzada a partir de emociones positivas la que nos guía hacia el futuro. Hay que tener en cuenta que la razón ilustrada, el cambio que se introdujo en la historia es pensar que la historia podía ser lineal hacia arriba, o sea que no estamos condenados a una historia cíclica, ¿no? O sea, círculos que se van cerrando, ¿no? de subidas y bajadas, no, que es posible el progreso.